chicos, vamos a aprender las propiedades de los logaritmos y en qué tipos de ejercicios los vamos a poder aplicar. Las propiedades de los logaritmos se parecen mucho a las de las potencias, así que nos van a entrañar mucha dificultad. Si tengo dos logaritmos sumados de la misma base, lo único que tengo que hacer es juntarlo multiplicando sus exponentes. En caso de que estén restándose, lo junto dividiendo los exponentes. Y si tengo un número multiplicando un logaritmo, el número sube como potencia. Bueno, vamos a ver ahora estas tres propiedades, en qué tipo de ejercicios los vamos a aplicar. Vamos a empezar por ver cómo lo aplicamos a operaciones con logaritmos. Hasta ahora, cuando hemos hecho operaciones con logaritmos, hemos podido usar la definición. Pero ahora, si pensamos en la definición, 3 elevado a x que me dé 12 no va a ser un número exacto, entonces no podría hacerlo sin calculadora. Pero tengo logaritmos en la misma base que se están restando. Por tanto, puedo aplicar mi segunda fórmula. Entonces, puedo agrupar los logaritmos como una división. Logaritmo en base 3 de 12 entre 4. Si yo divido 12 entre 4, me queda 3. Logaritmo en base 3 de 3. Y ahora ya estamos en disposición de resolverlo, porque ahora simplemente acudo a la definición y me planteo qué número elevado a 3 me da 3. O sea, 3 elevado a qué número me va a dar 3, que sería 1. Y entonces ya tengo resuelto el logaritmo. El logaritmo en base 3 de 3 es 1. Vamos a ver otro ejemplo y vemos cómo seguimos con la misma idea. Ahora tenemos en el segundo ejemplo logaritmos sin nada en la base. Recordar que si aparece solo la palabra log, estamos en base 10. El logaritmo en base 10 de 5 no va a ser exacto y el de 4 no va a ser exacto, pero vamos a aplicar propiedades a ver qué pasa. Lo primero que tengo aquí, si me fijo, es que tengo un número delante multiplicando. Por tanto, lo puedo introducir elevándolo, o sea, sería logaritmo de 5 al cuadrado. Y como ahora tengo una suma de logaritmos, la suma de logaritmos la puedo agrupar como una multiplicación. Y tendríamos logaritmo de 5 al cuadrado por 4. Si yo resuelvo esta operación, 5 al cuadrado es 25 por 4, 100. Y ahora ya sí me puedo plantear la definición de logaritmos. 10 elevado a x me tiene que dar 100. ¿A qué elevo 10 para que me dé 100? Como 10 al cuadrado es 100, ya sé que el resultado del logaritmo es 2. Entonces el segundo logaritmo vale 2. El primer logaritmo vale 1. Vamos a ver ahora un último ejemplo que es un poco más complejo, pero seguimos la misma idea. En este caso vuelvo a tener logaritmos en base 10, pero yo tengo una operación que obviamente no me da exacta. Y en medio me aparece una suma. Como en medio me aparece una suma, se me facilita esa resolución. Si tengo una suma, puedo agrupar los logaritmos en forma de multiplicación. Entonces tendríamos el logaritmo de 4 menos raíz de 6 por 4 más raíz de 6. Si nos fijamos en dónde estamos, 4 menos raíz de 6, 4 más raíz de 6 es una diferencia de cuadrados. Recordar que las diferencias de cuadrados lo único que teníamos que hacer es el primer término, en este caso 4 elevado al cuadrado, menos el segundo término, raíz de 6 elevado al cuadrado. Y con esto ya tenemos la operación. Entonces tendríamos el logaritmo de 4 al cuadrado, que es 16, menos, si yo a una raíz la elevo al cuadrado, se me va y me queda 6, que sería logaritmo de 10. Y ahora ya simplemente recurro a la definición de logaritmo. ¿A qué elevo 10 para que me dé 10? Pues a 1. Por tanto, este logaritmo como solución da 1. Y este sería el primer tipo de ejercicios en el que emplearíamos las propiedades. Vamos a ver ahora un segundo tipo de ejercicio y es en el que nos piden calcular logaritmos a partir de un logaritmo conocido. Para hacer este modelo de ejercicio tenemos que tener en cuenta dos cosas. Lo primero es el logaritmo que conocemos. Por ejemplo, en el ejemplo que voy a poner a continuación, conocemos que el logaritmo de 2 vale 0,3. Entonces, como conocemos el logaritmo de 2, vamos a intentar utilizar potencias de 2. Y por otro lado, como estamos en base 10, tenemos log, estamos en base 10, pues también conocemos el logaritmo de 10. El logaritmo de 10 es 1, el logaritmo en base 10 de 10 es 1. Por tanto, también vamos a contar con potencias de base 10.
Y vamos a seguir estas dos ideas para resolver este ejercicio, y entonces lo que tenemos que intentar es conseguir transformar nuestros números en potencias, pero no en cualquier tipo de potencias, sino en potencias que utilicen, en este caso, 2 y 10, porque son las dos que voy a necesitar. Vamos a fijarnos en el ejemplo a ver si lo entendemos. Partimos de que tenemos el logaritmo en base 2 vale 0,3. Entonces queremos calcular el logaritmo de 8, el logaritmo de 0,016 y el logaritmo de 5. Y hemos dicho que como tenemos logaritmo en base 2, tenemos que pensar en doses y dieces, porque son las dos cosas con las que podemos manejarnos. Bueno, el primer caso yo creo que es bastante directo, porque si transformamos el 8 en potencia de 2, es una operación inmediata. ¿Qué es 8? 2 elevado al cubo. Una vez que he aplicado 8, 2 elevado al cubo, ya puedo utilizar las propiedades de las potencias para conseguir tener logaritmo de 2 solo. Entonces, en este caso, tengo un 3 en el exponente y yo quiero tener el logaritmo de 2 solo, por tanto el 3 lo saco delante. ¿Qué propiedad estamos utilizando? La tercera de las propiedades. Si os fijáis en este ejercicio, las propiedades las vamos a usar en sentido contrario, para dejar solos los logaritmos. No queremos agrupar, sino desagrupar. Entonces, el 3 lo pasamos delante multiplicando y tendríamos 3 por el logaritmo de 2. Una vez que llegamos aquí, yo ya sé que el logaritmo de 2 vale 0,3, porque es lo que me han dado en el enunciado. Entonces ya tengo la operación hecha. El resultado va a ser 3 por lo que vale el logaritmo de 2, que es 0,3. Y este resultado me da 0,9. Por tanto, el logaritmo de 8 vale 0,9. Bueno, os voy a hacer un matiz, que es que el logaritmo de 2 no es 0,3 exacto, es aproximadamente 0,3. Sería más correcto que hubiera escrito este símbolo, ¿vale? Entonces utilizamos esa aproximación para hacer los ejercicios. Vamos al segundo ejemplo, y en este segundo ejemplo tengo que hacer el logaritmo de 0,016. Por tanto, tengo que transformar este número en potencias de 2 y potencias de 10, que son los datos que conocemos. Como es un decimal, os recuerdo que para transformar un número decimal en una fracción, lo único que tenemos que hacer es el número sin comas en la parte de arriba, 16, dividido entre un 1 seguido de tantos ceros como números decimales hay. Y entonces, en realidad, el logaritmo que vamos a tener que calcular es el logaritmo de 16 entre 1000. 16 lo voy a poder convertir en 2 elevado a algo y 1000 lo voy a poder convertir en 10 elevado a algo. Y esto me quedaría logaritmo de 2 elevado a 4 partido de 10 elevado a 3. Una vez que tengo esto, una vez que llego aquí, ya estoy en algo parecido a logaritmo de 2 y logaritmo de 10, pero tengo que tenerlos de manera independiente para poder sustituirlos. Entonces, como hemos dicho antes, las operaciones, las propiedades de los logaritmos las vamos a utilizar ahora, pero para desagrupar, no para agrupar. Entonces, como las estamos utilizando para desagrupar, tenemos que convertir la división en una resta de logaritmos. Tendremos logaritmo de 2 elevado a 4 menos logaritmo de 10 elevado a 3. Ya casi llegamos al final, ya tengo logaritmo de 2, pero está elevado a 4, así que tengo que quitar los exponentes. ¿Cómo quito los exponentes? Utilizando la tercera de las propiedades. Los exponentes salen delante multiplicando. Por tanto, me quedaría 4 por el logaritmo de 2 menos 3 por el logaritmo de 10. Y una vez que llego aquí, el logaritmo de 2 ya sé que vale 0,3. El logaritmo de 10 ya sé que vale 1 y tengo la operación ya resuelta. Sería 4 por 0,3 menos 3 por 1. 4 por 0,3, 1,2 menos 3. Y el resultado de esta operación me quedaría menos 1,8. Y ya tendríamos lo que vale el logaritmo de 0,016. Vamos a ver ahora el último de los ejemplos. En este último caso pone logaritmo de 5 y aquí puedo pensar, pues es que 5 no es 2 elevado a nada ni es 10 elevado a nada. Pero si pensáis en las propiedades me dejan hacer multiplicaciones y divisiones. Entonces,
tengo que pensar que yo puedo usar el 10 y el 2 para conseguir un 5 si divido. Y ya tendremos 2 y 10, que es lo que nos interesa. Entonces, ¿por qué vamos a cambiar el 5? Lo vamos a cambiar por 10 entre 2, porque esto es lo mismo que 5. Entonces tendremos que hacer el logaritmo de 10 entre 2. Tengo una división, todavía no puedo resolverlo porque no aparece solo el logaritmo de 2 y solo el logaritmo de 10. Pero la división se puede arreglar utilizando las propiedades de los logaritmos. ¿Qué propiedad utilizamos? La que me transforma una división en una resta de logaritmos. Esto sería logaritmo de 10 menos logaritmo de 2. Y ya lo puedo resolver. Sé que el logaritmo de 10 vale 1, así que ya lo tengo hecho. Y sé que el logaritmo de 2 vale aproximadamente 0,3. Por tanto, el logaritmo de 5 va a ser 1 menos 0,3, que es 0,7. Espero que os haya quedado claro este segundo modelo de ejercicio. Y con esto ya tenéis estrategias para poder resolver otro tipo de logaritmos. En este caso, en vez de usar la definición, usamos las propiedades.